Dios le bendiga. God bless you. Es su hermana Jennifer Martínez, um, trayéndole una palabra de parte de Dios. Y yo he titulado este mensaje, Mi debilidad es el escenario perfecto para su gloria. So vuelvo y repito, mi debilidad es el escenario perfecto para su gloria. Antes de comenzar, le quiero contar un pequeño anécdota. Dice, Nicolás nació sin brazos, sin piernas, pero puede escribir: estoy realmente bendecido, soy ridículamente feliz, increíblemente feliz. Muchas veces cuando era niño, oró por brazos y piernas. Se habría conformado con tener un brazo o una pierna. Dios no respondió a su oración de la manera que esperaba. Sin embargo, él pudo escribir: Dios me usa para llegar a personas en innumerables escuelas, iglesias, prisiones, orfanatos, hospitales, estadios y salones de reuniones. Aún mejor, he abrazado a miles de personas en encuentros cara a cara que me permiten decirles lo precioso que son. Dios tomó mi cuerpo inusual y me invistió con la capacidad de levantar corazones y animar los espíritus. Vemos que desde una temprana edad este muchacho nació sin brazos, nació sin piernas, cosa que tal vez para nosotros es algo, unimaginable, es algo que no nos podemos imaginar nosotros vivir sin esta parte de nuestro cuerpo, pero Dios usó esa debilidad de este joven para llevarlo a predicar las buenas nuevas a personas en diferentes lugares. Right? So muchas veces nosotros es posible que pasemos por cosas y nosotros no entendemos por qué el Señor está permitiendo que nosotros pasemos por estas cosas, pero es en nuestra debilidad que el poder de Dios se perfecciona, right? O sea que la debilidad mía, mi tribulación, mi prueba, todas las cosas que me puedan suceder, right? Que no son de agrado a mi vida, right? Son cosas que Dios usa para perfeccionar su fuerza en mí. Y yo siempre me preguntaba por qué a veces a mí siempre me decían: oh, necesitamos que tú ministres, o necesitamos que tú cantes. Y yo siempre estaba pasando por un problema, por una prueba, por una tribulación. Y yo decía: Dios mío, ¿por qué siempre cuando yo te tengo que servir, right? Cuando tengo que ministrar o cuando tengo que ayudar a alguien, o tú me llamas a ayudar a alguien, yo siempre estoy pasando por algo? ¿Por qué esto no me sucede a mí cuando todo está bien? Y es que Dios no necesita, right, que yo ministre, que yo opere bajo mis propias fuerzas. God doesn't need that. Es muy posible que si yo estoy bien, si todo está bien y yo tengo que ministrarle a una persona, lo voy a hacer de mi propia sabiduría, lo voy a hacer de mi propia experiencia y no lo voy a hacer con las fuerzas que el Señor me da. Right? Con las fuerzas que el Señor me provee, con la sabiduría que el Señor me da. Right? En Juan capítulo 9, verso 2 al 4 dice: al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Verso 3, respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Right? Ahora vemos otro ejemplo, igual como la anécdota que yo les acabo de contar, de una persona que nació ciego. Right? Una persona que nació ciego y siempre, right, igual como en los tiempos bíblicos,
igual como los tiempos ahora, la gente tiene el entendimiento que si alguien está pasando por algo, si algo malo le sucedió a alguien, es porque ellos pecaron, es porque ellos no estaban viviendo bien. Pero dice la palabra de Dios que nació un hombre que era ciego. Y Dios lo permitió, Dios lo orquestó así, Dios lo creó así, Dios lo permitió así en su soberanía, right, para manifestar su gloria en él. Right? So hay cosas que nosotros tenemos que pasar para que Dios manifieste su gloria en nosotros, right? Y que cuando Él manifieste su gloria en nosotros, las demás de la persona puedan ver, les sea de testimonio a las demás de la persona. Cuando Dios sana a este joven, había un grupo, un tro, como digo yo, de gente incrédula, de gente que no creía en Dios. Right? O que no creía que Jesús era el Mesías. Right? Y Dios permite este escenario, permite esto en la vida de esta persona para que Él pueda manifestarse, right, al mundo. Right, so van a haber veces que tú no vas a entender por qué tú estás pasando por lo que tú estás pasando. Tú vas a decir, Señor, yo estoy bien, yo estoy haciendo todo lo que yo debería de hacer. ¿Por qué tú permites? Y no es que tú estás mal, sino es que Dios quiere manifestarse en tu vida. Dios quiere usarte como vasija para manifestar su gloria. Right, muchas veces nosotros decimos, Señor, úsame, pero muchas veces es por medio de escenarios así, right? Por medio de sufrimientos, por medio de pruebas que el Señor nos usa. Right? So a nosotros nos encantaría que Dios manifestara su gloria en nosotros cuando todo esté bien, pero muchas veces no es así. No es así. So, nosotros tenemos que pensar cuando le pedimos a Dios que manifieste su gloria. Tú estás listo, tú estás seguro para que Dios se manifieste. Are you sure que tú puedes con eso? Because cuando tú estás pidiendo eso, this is what you're saying. Eso es lo que tú estás diciendo, right? Dios permitió que alguien naciera sin ojos, right? Naciera ciego para manifestarse en él, right? So that's just, comida para vuestro pensamiento, food for thought, right? So that you can think, sometimes we ask God, manifest your glory, but do you know what you're really asking for? ¿Estás tú seguro, estás tú seguro de lo que tú le estás pidiendo a Dios? Amén, pero dice que Él no pecó, su padre no pecó, sino que Dios lo permitió para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y también esto nos deja de entender, this also helps us understand, que no hay nada que suceda a tu vida, no hay nada que te ocurra, right? Nada, ya sea un problema que tú mismo te metiste en ella, o sea algo que Dios haya permitido, o algo que Dios haya permitido, no hay nada que suceda en tu vida sin que Dios dé la autorización. Cuando nosotros decimos que Dios es rey, right? Que Dios es Señor de nuestra vida, de eso es que estamos hablando. Estamos hablando acerca de la soberanía de Dios. Right? Estamos hablando que nosotros creemos que Dios es omnipotente, that God is all powerful, right? Que no hay nada fuera de las manos de Dios, no hay nada que suceda en esta tierra que Dios no sepa, que Dios no permita. La Biblia dice que no hay ni una hoja que se cae de los árboles, right? Que Dios no sea que dé el okay, que dé el aprobamiento para que esa hoja se caiga. La Biblia dice que Dios conoce cuánto pelo nosotros tenemos en nuestra cabeza, right? Entonces nosotros tenemos que saber cuando estamos pasando por situaciones, right, tenemos que entender que eso, si está sucediendo es porque Dios lo permitió en mi vida, right? Y si Dios lo permitió en mi vida es porque Él sabe, right, que su poder se perfecciona en mí. Tal vez yo sea débil, right? Tal vez yo misma no pueda, right? Pero con el poder que Dios me da, yo soy más que vencedora, right? Yo y Él somos más que mayoría, somos la mayoría, amén. No hay nada que pueda venir contra el hombre cuando el hombre, aleluya, está con Dios, está en una relación con Dios, right?
Cuando estamos en una relación con Dios, nosotros somos más que vencedores. O sea, la muerte, la tribulación, la hambre, nada nos puede separar de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que acordarnos que cuando estamos pasando por situaciones, tenemos que saber que si esa situación ha llegado, es porque Dios lo ha permitido. Y si Él lo ha permitido, es porque Él conoce mi capacidad. Right? Y Él sabe que yo puedo vencer, que yo puedo conquistar, que yo puedo alcanzar, que yo puedo mover esa montaña. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1, verso 9, que antes de que Satanás pudiera atacar, right? O pudiera tocar las cosas alrededor de Job, dice la palabra de Dios que Job tuvo que pedirle permiso, que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios, right? O sea que si Dios no da el ok, Satanás no tiene autoridad para tocarnos. Satanás no tenía autoridad para tocar a Job. Right? Es más, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón, cabal, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Más bien Dios fue el que dio la recomendación. Por eso estoy diciendo que si Dios permite que tú pases por una situación, es porque Dios te está recomendando. Dios sabe tu capacidad y hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Dios no le hubiera dicho a Satanás, has visto a mi siervo Job, si él no conociera a Job, si él no creyera en la capacidad de Job. Right? Entonces Satanás le dice, bueno, ¿no lo has rodeado con un valle de protección a él, a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Sus rebaños se han desparramado por el país. Right? O sea, Dios le está diciendo, te sirve Job de balde. O sea, estaba tratando de decir que Job le servía a Dios por las cosas que Dios le daba. Y Dios sabía que no. Entonces, Dios le dice, ahora extiende tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no, o no, Satanás dice, y verás si no blasfema contra ti. Y dijo Jehová en el verso 12, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. So Dios, aún en eso, Dios puso los parámetros en la cual Satanás podía operar. Right? So quiero darle una palabra de aliento a ustedes y quiero recordarles y quiero animarlos a que sepan que ustedes no están solos en lo que ustedes están pasando. You are not alone in what you're going through. God has not left you in the battlefield by yourself. Dios no te ha dejado en el campo de la batalla tú solo. Dios si ha permitido que tú pases por eso es porque Él te conoce. Uno, ya mencioné 2 puntos. Quiere manifestar su gloria en ti y 2, Él conoce tu capacidad. Él conoce tu capacidad, right? Y dice la Biblia que al final de que cuando Job pasó por lo que él pasó, Job dijo, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos se ven. So vemos que la tribulación, el sufrimiento que él pasó, lo llevó a un nivel más grande de gloria, lo llevó a un nivel más grande de relación con Dios. Right? So Job estaba diciendo, antes yo había oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. O sea, ahora yo tengo una intimidad más cerca contigo. Ahora yo te conozco más. Pero mira lo que él tuvo que pasar. So vuelvo y repito, muchas veces decimos, manifiesta su gloria, muéstrame tu gloria. And we don't know what we're asking for. Mira lo que él tuvo que pasar. Tuvo que perder 11 hijos. La esposa ni se diga. Perdió sus animales. Y después se enfermó para el cabo, para el gran, the biggest thing of all. Right? But through all of that, en medio de todo eso, dice, ahora mis ojos te ven. Amén. Now my eyes see you. La Biblia dice una vez Pablo hablando en 2 de Corintios capítulo 12, leyendo desde el verso 7 al 10, él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que yo no me enaltezca. Right, so en ese tiempo Pablo estaba recibiendo visiones, estaba recibiendo todas las cosas. Y quién sabe, right, tal vez
el humo se le estaba llegando a la cabeza, o Dios sabía que había un peligro, había la posibilidad que el humo se le llegara a la cabeza. Entonces Dios le manda un aguijón. God sends him a thorn in his side. Y hay muchos teólogos que tienen sus ideas acerca de qué era el aguijón. We don't really know. Y acerca de qué era el aguijón, eso no viene al caso ahorita. Lo importante es que él tenía un aguijón. El gran apóstol Pablo tenía un aguijón. El gran apóstol Pablo tenía un sufrimiento, y dice, verso 8, right, que él había rogado a Dios 3 veces que se lo quitara. 3 veces el gran apóstol Pablo. Right? El que le trajo el evangelio a los gentiles, right? Le rogó 3 veces a Dios. 3 veces. Y en el verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otra palabra, Dios le estaba diciendo a Pablo, yo no quiero que tú operes en tu sabiduría, en tu propia fuerza. Tú no necesitas, este aguijón va a permitir que tú estés así conmigo. Este aguijón va a causar que tú estés completamente dependiente de mí. Right? Este aguijón va a permitir que tú dependas completamente de mí. Right? Porque tú te sientes débil. Tú no te sientes fuerte. Este aguijón va a permitir, right, que tú permitas que yo sea tu guía. Right? Antes de tú hacer cualquier cosa, tú vas a depender de mí, tú vas a buscar mi presencia, tú no vas a operar, tú no vas a moverte de acuerdo a lo que tú entiendes, a tu entendimiento, sino que tú vas a depender completamente de mí. Mi gracia es suficiente para lo que yo te he llamado a hacer. That's what God was telling him. My grace is sufficient for what I've called you to do. Right? Mi gracia es suficiente para lo que yo te he mandado a hacer. Right? Tú no necesitas ser fuerte, tú necesitas mi fuerza, y mi fuerza trabaja cuando tú eres débil. Por eso Pablo después dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, entre más débil yo soy, entre más cosas me suceden, entre más tribulaciones llegan a mi vida, right, más yo califico para que la gloria de Dios, para que el poder de Dios se repose sobre mí. Right? Más. Por eso yo me glorío. Por eso decía Pablo, yo me glorío en mis tribulaciones. Yo no me voy a gloriar en cuando yo estoy bien. No. Yo me voy a gloriar cuando yo estoy pasando por pruebas, por tribulaciones. Porque yo sé que en esos momentos es por algo. Dios está haciendo algo. God is doing something, right? En el verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, right? En persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendía, amén. En Génesis capítulo 50, de verso 19 al 20, vemos, right, en la historia de José, todo lo que José tuvo que pasar. Lo vendieron. Antes que lo vendieran, lo tiraron en el pozo. Después lo vendieron. Después la esposa de Potifar se enamoró de él, dijo una calumnia, lo tiraron a la cárcel. Él duró mucho tiempo en la cárcel, le estuvo interpretando sueños a personas en la cárcel, y después cuando ellos salían se olvidaban de él, right? Él pasó, listen, he went through a lot, right? Él pasó por todo esto por culpa de sus hermanos. Pero, en verso 19 hasta el 20 dice, él le dice, hablando a su hermano, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Oh my God. Aún así, él dice lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Aún así, aunque fueron sus hermanos, José entendía que sus hermanos no podían hacer eso si Dios no lo permite. Entonces José entendía, right? Y de seguro no estoy diciendo, porque yo me imagino que en el proceso
José estaba dolido. ¿Quién no iba a estar dolido después de lo que le hicieron a él? Cuando sus hermanos lo traicionaron a él. Pero al final José entendió que él pasó por eso porque Dios lo permitió. Right? ¿Para qué? Para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de muchas personas. Si no es por José, si no es porque Dios le da ese sueño a José y él lo pudo interpretar y Dios le da la interpretación, Egipto se muere de hambre y también el pueblo de Israel. Right? So, muchas veces tenemos que pasar por cosas para poder salvar a otras personas. Muchas veces tú estás pasando por cosas, no por ti, pero por la salvación de otras personas. No por ti, pero porque Dios te va a usar para traerle comfort, right? Para traerle consuelo a una persona que después pasa por lo que tú estás pasando. Es difícil entenderlo ahora. It's very hard to understand. Right? Es difícil entenderlo ahora cuando tú estás pasando por el problema. Right? Tú dices, yo no quiero serle de consuelo a nadie. Yo no quiero ser el guinea pig. Right? Yo no quiero ser el que usan, que yo tenga que pasar por eso solamente para darle consuelo a otra persona. Pero muchas veces esto es lo que significa ser usado por Dios. This is what it takes, this is what it means to be used by God. He understood. If you guys hadn't done that to me, si ustedes no me hacen eso a mí, yo hoy día no pudiera ser de vasija para salvar a Egipto, ni para salvarlos a ustedes de la hambruna. Right? So muchas veces tenemos que pasar por cosas para la salvación de otras personas y para que Dios trabaje en nuestro carácter. Amén. Y para concluir, Daniel capítulo 3, 16 al 18. Habla acerca de 3 jóvenes judíos. Right? Y el rey Nabucodonosor quería que ellos se postraran y adoraran la estatua que él había levantado. Y estos jóvenes deciden, nuestro Dios, verso 17, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tus manos, Rey, nos librará. Verso 18, y si no, y aun si no lo hace, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Al igual que Pablo, porque muchas veces nosotros, si Dios no nos contesta como nosotros queremos, Dios no contestó mi oración, ya me voy a desgalillar, como dicen los dominicanos, right? Me voy a zafar, ya no voy a seguir en esto, because God doesn't answer my prayer. Dios no contesta mis oraciones. La Biblia nunca dice que Dios le quitó ese aguijón a Pablo. Pero no por eso Pablo se dio por vencida, no por eso Pablo se descarrió. Y mi oración hoy es que nosotros podamos ser como los jóvenes hebreos. Que nosotros podamos ser como los 3 jóvenes hebreos. Que la presencia de Dios era suficiente para ellos. Y a ellos no les importaba que lo metieran en el centro del horno de fuego. Eso no iba a cambiar su devoción a Dios. Eso no iba a cambiar su convicción a Dios. Aún si Dios no me contesta, que esa sea mi oración hoy. Que esta sea nuestra oración hoy. Aún si Dios no me saca de esta. Aún si Dios no me libra. Que su gracia sea más que suficiente para mí. Que su presencia sea más que suficiente para mí. Que Dios me haga sensible a su presencia. Que su presencia sea como la presencia fue para estos 3 jóvenes. Que pudieron salir del fuego. Que pudieron caminar en el fuego libres, desatados, sin oler a fuego, sin nada, sin quemarse. Right? Que aunque Dios no nos saque, que aunque Dios no nos remueva del horno de fuego, que con solo nosotros tener su presencia, eso sea más que suficiente para nosotros. Esa es mi oración, that even if God doesn't remove us from this fire, that even if God doesn't change the circumstance, right, that we be convicted in our belief in Him, in His presence,
Right? That just because God doesn't answer me, que solamente porque Dios no me contesta como yo esperaba que Él me contestara, que no solamente porque Dios no me libra de como yo entendía que que me iba a librar, right? Que eso no cambie lo que yo he sentido, lo que yo conozco en mi alma y en mi corazón, right? Vuelvo y repito, mi debilidad es el escenario perfecto para su gloria, right? Hay un verso que dice, y quiero buscárselo. Let me look for it. Disculpen, déjenme buscarlo aquí. El verso dice, Isaías 66, verso 9. Y lo dice en inglés, pero yo lo voy a leer en español. Espérense, déjenme buscar la versión aquí. Verso 9. Dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. En otras palabras, Dios nos está prometiendo que Él nunca permitirá que nosotros pasemos por un dolor, right? Si Él no va a hacer algo nuevo en nuestra vida, si Él no va a hacer algo nacer nuevo, right? Dios nos promete por medio de este verso, right? Que Dios nunca nos hará pasar por dolor, right? Sin Él hacer nacer algo nuevo. He'll never let us go through pain without birthing something new, right? So pain is a sign que Dios está haciendo algo, right? El dolor, el sufrimiento es una señal que Dios está haciendo nacer algo nuevo en nosotros, que Dios está haciendo nacer algo nuevo en nuestra vida, right? Él dice, yo nunca traeré esta nación al punto de dar a luz y después no librarlos, no sacar al niño de adentro, right? Él nunca te traerá a ese punto donde tú estás listo para dar a luz, right? Y después impedir el nacimiento. O sea que Dios nunca va a permitir que tú llegues a un punto de dolor sin que Él haga algo nacer nuevo en tu vida. God will never allow pain to come to your life if He is not birthing something new. So going through pain is a promise, es una promesa de parte de Dios. Si tú estás pasando por esto, un dolor, right? Es porque tú estás a punto a dar a luz. Algo Dios va a dar a luz en ti. Amén. Dios le bendiga.